Entonces, el día de hoy vamos a ver enfermedad de Parkinson. Dentro de la agenda del día de hoy encontramos una breve, pero muy breve historia, la definición de la enfermedad de Parkinson, epidemiología, factores de riesgo, fisiopatología, manifestaciones clínicas en la fase motora, neuromotora y en la fase prodrómica, los síntomas neuropsiquiátricos y su tratamiento, el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson, las banderas rojas, características neuropsicológicas y una aproximación diagnóstica a la demencia por enfermedad de Parkinson y por último el tratamiento farmacológico. Por lo tanto, pues decidimos cambiarle el nombre a la clase a un módulo completo de Parkinson. Respecto a la historia, fue descrita por primera vez en 1817 por James Parkinson. Él decía que era una condición que consistía en movimientos temblorosos involuntarios con disminución de la potencia muscular en la movilidad pasiva y activa, con propensión a encorvar el tronco hacia adelante y de pasar de caminar a correr, y también especificaba que los sentidos y el intelecto no iban a sufrir mayor daño. Actualmente, la enfermedad de Parkinson se define como un trastorno neurodegenerativo multisistémico y multisintomático que va a afectar predominantemente a las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Es definido clínicamente por características motoras y patológicamente por la degeneración neuronal y los cuerpos de Lewy en regiones específicas del sistema nervioso, incluidas pues obviamente estas neuronas dopaminérgicas del tronco encefálico. Hay en el año 2016 un reporte de que había 6.1 millones de personas con enfermedad de Parkinson en todo el mundo. Esta incidencia y la prevalencia han incrementado rápidamente en las últimas 2 décadas, llegando así a una creciente prevalencia en todo el mundo que se va a asemejar a las muchas características que se observan típicamente durante una pandemia, excepto pues que no hay una causa infecciosa. Vemos cómo para el año 1990 había aproximadamente a nivel mundial 3 millones de personas que tenían enfermedad de Parkinson. Para el año 2015, básicamente esta cifra se duplica a 6 millones y de aquí para adelante pues no hace más que aumentar. Las proyecciones epidemiológicas para el año 2030 y 2040 es que alcancemos casi 13 millones de personas con enfermedad de Parkinson a nivel mundial. Esta incidencia y prevalencia va a incrementar con la edad. Hay una proporción hombre-mujer 2:1 y las tasas de incidencia van a variar. Se presentan en 47 a 77 casos por cada 100,000 personas mayores de 45 años e incrementa a 108 a 212 casos por cada 100,000 personas en aquellos mayores de 65 años. Sabemos también que en personas de raza blanca tiene una mayor incidencia cuando lo comparamos con personas de raza negra o asiática. Este es un estudio del proyecto de la Parkinson Foundation, que lo que querían hacer era determinar la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en Estados Unidos. Aquí vemos el mapa de la prevalencia de Parkinson, que es una representación gráfica de los resultados del estudio de prevalencia aplicados a la estructura poblacional de cada estado. Y vemos aquí como en este color más azul, los estados que tenían una mayor cantidad de población con enfermedad de Parkinson, que sería, por ejemplo, Texas, California, Virginia y Carolina del Norte. Este estudio entonces llega a la conclusión de que la prevalencia, como habíamos visto, se duplicó desde el año de 1978, confirma que los hombres tienen mayor probabilidad de enfermedad de Parkinson y también confirma que el número de personas diagnosticadas con enfermedad de Parkinson va a incrementar con la edad independientemente del sexo. Pero en México, ¿qué pasa? Vemos en esta imagen, en la imagen A, el año 2014 y en la imagen B, en el año 2018. Esta es la incidencia por estados en nuestro país. Vemos cómo en el año 2014 la incidencia o los lugares que tenían una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson seguían siendo estas regiones del noroeste y del occidente del país.
y para el año 2018 estos estados siguen siendo los que tienen una mayor incidencia, tienen una mayor concentración de pacientes con enfermedad de Parkinson, y a esto lo conocemos como cinturón de Parkinson. De igual forma que en Estados Unidos, y como habíamos visto previamente, en México la incidencia no hace nada más que aumentar. Y vemos cómo los estados con mayor incidencia por cada 100,000 habitantes fueron Sinaloa, Colima y Durango. Pero vean aquí Baja California, vean aquí Baja California, ¿qué fue lo que pasó? En el año 2014 tenía una incidencia por cada 100,000 de 10.03. Para el año 2015, 11.93 y para el año 2016, 8.53, manteniendo una incidencia que semejaba a los otros estados del país. Sin embargo, para el año 2017, pues no sabemos qué pasa, pero esta incidencia incrementa de manera impresionante hasta alcanzar 55 casos por cada 100,000 habitantes. Entonces, actualmente Baja California Norte es el estado que tiene una mayor incidencia de enfermedad de Parkinson. Colima, Chihuahua, Durango y Sinaloa eran estados que siempre habían tenido una mayor incidencia. Y los estados que tenían una menor incidencia fueron Querétaro, Zacatecas y Guanajuato. Y también recalcar el Estado de México, que para el año 2017 tenía una incidencia de 4.49 por cada 100,000 habitantes. Respecto a las causas y los factores de riesgo, los vamos a dividir básicamente en dos: una causa genética y una causa no genética. En esta causa no genética encontramos el medio ambiente, pero también las interacciones con el medio ambiente. En personas en las que no tenemos un factor de riesgo genético, se estima que hay una heredabilidad del 20 al 30%. En realidad, pues es muy difícil, hay muchas limitaciones del estudio de las causas y sus factores modificadores. Esto es debido a la estabilidad a lo largo del tiempo de todos estos factores de riesgo. Esta estabilidad va a variar mucho entre estos factores genéticos que son muy estables a lo largo del tiempo, los factores epigenéticos que son parcialmente estables y los factores ambientales que obviamente están siempre en constante cambio. También la accesibilidad va a ser variable. Nos dice que los factores genéticos son fácilmente accesibles, los ambientales son difíciles de estudiar y definitivamente los factores epigenéticos son inaccesibles. ¿Por qué? Porque para que yo pueda tener resultado de estos factores, yo necesitaría biopsiar el tejido cerebral de mi paciente, cosa que no se puede hacer en individuos vivos. Otro de las dificultades que presentamos es que los tamaños del efecto van a variar, desde las causantes, como las variables patogénicas, hasta una carga genética que es conferida por algunas variantes raras, donde también pasamos por algunas variantes comunes que tienen aparte tamaños de efecto relativamente pequeños. Respecto a las causas genéticas, se reportan variantes genéticas en 20% de las personas que tienen enfermedad de Parkinson, que esto se conoce como enfermedad de Parkinson monogénica. Cuando tenemos unos rasgos dominantes, autosómicos dominantes, que se van a expresar incluso cuando está presente una única copia del gen para ese rasgo. Los genes más implicados son LRK2, que se presenta en el 1 al 2% y que incrementa hasta el 40% en los casos familiares. GBA1 se presenta del 5 al 15%. Este va a ser el más común en aquellas poblaciones que tienen ascendencia judía, askenazi, que bueno, el término que se utiliza para podernos referir a los judíos que se establecieron en Europa Central y Oriental o norteafricana. BPS 35 y SNCA, que son también menos frecuentes, que incluso están presentes en el menos del 1% de los casos. En esta parte autosómica recesiva, que solo se pueden expresar cuando están presentes dos copias del gen para ese rasgo, una en cada par de cromosomas, tenemos las mutaciones en PRKN y en el PINK1. Estos van a estar presentes en el 77% de los casos de enfermedad de Parkinson juvenil, que son aquellos pacientes en los que el Parkinson se detecta en menos de 20 años.
y del 10 al 20% en la enfermedad de Parkinson de aparición temprana. Como vemos, hay muchísimas parte genética que está implicada. Actualmente conocemos que existen más de 41 locus de riesgo para la enfermedad de Parkinson. Sin embargo, como hemos visto, el mayor interés se va a centrar en estas mutaciones de los genes SNCA, LRRK2, PRKN, PINK1 y el GBA. Esto es importante. En esta gráfica nosotros observamos los signos y síntomas según su frecuencia informada en pacientes que tenían mutaciones en estos genes. Entonces, en aquellos pacientes que tenían mutaciones en el SNCA, que son los de la gráfica roja, tienen un mayor porcentaje de manifestaciones atípicas, distonía e inestabilidad postural. Aquellos pacientes con mutaciones del BPS35 tenían más temblor, más discinesia y también más fluctuaciones motoras. Vean aquí cómo todos los pacientes presentaban parkinsonismo, es decir, bradicinesia, rigidez y temblor. Nuevamente aquí vemos graficada la frecuencia de los síntomas dependiendo del gen o la mutación que esté involucrada. Aquí específicamente vemos los síntomas y signos no motores. En portadores de igual forma del BPS35 tienen más alteraciones en el olfato, depresión y también síntomas autonómicos, que son los que vemos graficados con color gris. Y aquellos pacientes que tienen mutaciones en el SNCA, que son los de la gráfica roja, tienen mayor porcentaje de ansiedad, síntomas psicóticos y también deterioro cognitivo. También dependiendo de la mutación que presentan, va a ser la respuesta al tratamiento que van a tener. Por ejemplo, aquellos pacientes que tienen mutaciones del SNCA, se describe que son buenos respondedores a levodopa y que también estos mismos pacientes son los que tienen mayor alteración cognitiva. Respecto a este fenotipo del SNCA, se presenta a edad más temprana, tiene una progresión más rápida de los signos motores y hay presencias de características no motoras donde destaca el rápido deterioro cognitivo. En el fenotipo PRKN y PINK1, estos pacientes con estas mutaciones van a progresar de forma muy lenta, responden bien y de manera sostenida al tratamiento con fármacos antiparkinsonianos y se va a complicar con distonía, pero es muy raro que los pacientes tengan demencia asociada a la enfermedad de Parkinson. En el fenotipo GBA, estos pacientes inician de forma más temprana, pero tienen un curso más severo, con un rápido deterioro cognitivo. Es importante que nosotros podamos saber la causa genética de la enfermedad de Parkinson, porque esta identificación de la causa monogenética va a poder establecer un diagnóstico definitivo. Nos permite también ofrecer asesoramiento familiar y obviamente pues la genética nos permite mejorar la comprensión de la fisiopatología de la enfermedad. Y bien importante que estos pacientes con causas genéticas podrían ser susceptibles a tratamientos específicos que son dirigidos específicamente a esos genes. En la parte no genética juegan el factor ambiental y los factores de estilo de vida. Anteriormente, pues mencionábamos que existía una exposición ambiental que iba a conferir el riesgo. Sin embargo, actualmente, aparte de esta exposición ambiental, tenemos una susceptibilidad genética. En el 90% de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson no existe un patrón de herencia monogénico y la enfermedad se va a determinar como idiopática. Vemos cómo en realidad todos estos factores de riesgo están interactuando entre sí para poder dar el riesgo total. Podemos tener ya una relación directa del factor ambiental con el riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Por ejemplo, la exposición a pesticidas o solventes clorados, la diabetes tipo 2, infecciones, trastornos inflamatorios, exposición a metales, traumatismos cráneoencefálicos y alto consumo de productos lácteos. Específicamente en esta parte de la exposición a pesticidas se ha relacionado
con la rotenona, el paraquat y MPTP. Estas toxinas de los solventes van a provocar un cuadro clínico muy similar al de la enfermedad de Parkinson. Y su primer reporte fue en el año de 1982, donde se reporta un parkinsonismo irreversible en 7 adultos jóvenes que se habían inyectado una nueva forma sintética de la heroína. Cuando identifican el componente, era justo este MPTP, que es una neurotoxina. Estos tóxicos descritos de los solventes, como el paraquat, van a atravesar la barrera hematoencefálica y todos van a actuar en el complejo mitocondrial. Aquí no únicamente hay que hacer el énfasis en el MPTP, que va a entrar directamente al astrocito, donde es metabolizado por la monoaminoxidasa beta y se va a transformar en MPP+. Se va a liberar al espacio presináptico y va a entrar a las neuronas dopaminérgicas a través de este transportador de dopamina. Aquí va a llegar directamente a la mitocondria. Todos estos tóxicos entonces actúan inhibiendo el complejo 1 de la cadena respiratoria mitocondrial, lo que va a provocar generación de especies reactivas de oxígeno, disminuye el potencial redox y por lo tanto disminuye el ATP. La generación de estas especies reactivas de oxígeno va a inducir al estrés oxidativo, va a provocar daño en las biomoléculas y por lo tanto va a culminar en la muerte neuronal. Respecto a los otros factores de riesgo, les mencionaba, en realidad es muy difícil que yo pueda establecer un factor de riesgo como única causa. Por ejemplo, en este estudio del año 2020, en realidad no encontraron una relación que fuera estadísticamente significativa con el antecedente de trauma cráneoencefálico y la enfermedad de Parkinson. También tenemos otros factores protectores. Por ejemplo, que hemos visto que en pacientes que tienen tabaquismo activo, consumo de cafeína y que realizan actividad física, tienen un menor riesgo de desarrollar enfermedad de Parkinson. Este es un estudio donde reportan las interacciones entre los factores de susceptibilidad genética y 7 factores ambientales que eran los que se describían con más frecuencia en la literatura, como el IMC, la diabetes, el tabaco, el café, la exposición a los pesticidas, el traumatismo y la realización de la actividad física. Aquí vemos los gráficos de efectos marginales para todos los modelos de interacción con una puntuación de riesgo poligénico y esto es por cada variable. Aquí en esta imagen vemos el traumatismo craneoencefálico, donde específicamente este artículo sí nos dice que incrementa el riesgo de enfermedad de Parkinson. Con el uso de pesticidas, pues en realidad no hay duda, ya habíamos visto anteriormente que sí incrementa la probabilidad de que los pacientes tengan enfermedad de Parkinson. Aquí vemos los pacientes que tenían diabetes tipo 2 y yo les mencionaba, la diabetes era un factor de riesgo, pero en otra literatura lo marcan como un factor protector. En realidad, en este estudio no se encuentra una relación con la diabetes y el incremento de la probabilidad de desarrollar enfermedad de Parkinson. El consumo del tabaco disminuye de igual forma pues, esta probabilidad. Aquí vamos a ver 2 gráficas que son bastante interesantes. La primera es el IMC y va a estar por cuantiles en medio de la muestra, que es la gráfica o la línea azul. Cuando está por debajo de la muestra es la línea verde y cuando está por encima de la muestra va a ser la línea roja. Y por último, aquí tenemos el consumo de cafeína. Como conclusión de este estudio, la diabetes tipo 2, un mayor IMC y el consumo de cafeína y tabaco se asociaron con menores probabilidades de enfermedad de Parkinson, mientras que el traumatismo craneoencefálico, los pesticidas y ser portadoras de ciertas mutaciones obtenían mayores probabilidades del desarrollo de enfermedad de Parkinson. Como les digo, toda esta literatura en realidad es muy difícil de que nosotros la podamos interpretar, porque muchos factores nunca han sido replicados, existen resultados muy contradictorios entre la diferente literatura y es escasa la explicación mecanicista y las asociaciones observadas en realidad podrían haber sido falsas.
En la fisiopatología sabemos que la piedra angular de esta fisiopatología va a ser la agregación aberrante de la alfa-sinucleína. También tenemos una depuración anormal de proteínas, una disfunción mitocondrial de los lisosomas o bien del transporte vesicular. Hay problemas del transporte sináptico y por último tenemos procesos neuroinflamatorios que van a culminar en esta formación de cuerpos de Lewis, provocando entonces una muerte de neuronas aceleradas principalmente dopaminérgicas y un desequilibrio en las vías directas e indirectas. Respecto a este incremento en la agregación de la alfa-sinucleína, ya sabemos que de forma normal está compuesta por monómeros que si se empieza a agregar forma oligómeros hasta formar fibrillas. Esta formación de fibrillas y de oligómeros va a provocar toxicidad celular. Es importante que nosotros conozcamos la fisiopatología de la enfermedad porque va a tener implicaciones terapéuticas. Por ejemplo, en esta parte de la agregación de la alfa-sinucleína, yo podría dar alguna terapia antiagregante para evitar la formación de estos oligómeros. En la parte de la disfunción mitocondrial, habíamos visto cuando vimos la parte de los solventes y de los pesticidas que van a provocar una actividad reducida del complejo 1. En la disfunción lisosomal, la degradación deficiente de la alfa-sinucleína va a provocar un aumento de la alfa-sinucleína celular. Estos procesos de inflamación y específicamente neuroinflamación son múltiples y hay diferentes vías que van a explicar por qué se relacionan con el desarrollo de la enfermedad. Básicamente, múltiples factores, por ejemplo, estos agregados de la alfa-sinucleína, antígenos mitocondriales, endotoxinas bacterianas intestinales, van a promover respuestas inmunes, tanto innatas como adaptativas, que van a provocar un aumento de la neuroinflamación y de la toxicidad neuronal. Bien, sería lógico que yo pensara que todas estas terapias inmunomoduladoras o bien antiinflamatorias traten de retrasar el proceso de la enfermedad de Parkinson. Específicamente en esta parte de la microbiota intestinal, sabemos que la barrera intestinal es semipermeable y que va a regular la absorción de diferentes nutrientes, permitiendo también la detección inmunitaria al tiempo que limita el transporte de agentes nocivos. Pero, ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Básicamente, estas Básicamente, esta barrera está completamente permeable, lo que va a hacer que aumente el flujo de microbios y de moléculas a través del epitelio intestinal. Aparte, la microbiota en el intestino va a expresar lipopolisacárido. Este lipopolisacárido va a activar los receptores tipo TOL que se expresan en células gliales, epiteliales, inmunes y entéricas y van a contribuir y perpetuar que esta barrera intestinal esté permeable. Obviamente ya sabemos que todo lo que pase a nivel sistémico va a pasar también a nivel cerebral. Por lo tanto, la mayor producción de citocinas a nivel intestinal va a provocar una alteración de la barrera hematoencefálica, migración de células inflamatorias al cerebro, activa la microglía y por último culmina en la disfunción o bien pérdida neuronal. También sabemos que existe un mecanismo fisiopatológico que es la propagación de célula a célula. Estas formas tóxicas de la alfa-sinucleína se van a propagar entre células que están anatómicamente contiguas. Y ahora, también les había yo mencionado como parte de la fisiopatología que la alteración o la muerte neuronal de las neuronas dopaminérgicas iba a provocar una alteración en las vías directas e indirectas. Entonces aquí es como un breve repaso nada más para no perdernos un poquito. Esta es la organización del sistema somatomotor. Vemos aquí que para que yo pueda realizar un movimiento se va a dividir en tres: la planeación, la programación, ejecución y pues ya por último el control. Entonces, en el lóbulo parietal, específicamente en las áreas 5 y 7 y en las áreas prefrontales, se va a planear el movimiento. Estos van a activar los núcleos basales para que se programe el movimiento.
inician el movimiento y también realizan ajustes posturales, por ejemplo, la dirección y la amplitud. El intermediario va a ser el tálamo óptico, que va a devolver la información a las áreas del movimiento, que va a ser el área 4, que es el área motora primaria, y el área 6, que es el área motora secundaria. Estas van a salir ya directamente por el tronco encefálico, pasa por la médula espinal, llegan al músculo esquelético y pues se realiza la ejecución del movimiento, ¿no? Y el control del movimiento, donde también interfiere pues el cerebro. Ahora, la corteza ya sabemos que va a activar a los núcleos basales, específicamente núcleo caudado y el putamen, que cuando se juntan, pues forman el núcleo estriado. En esta imagen vamos a ver representadas 5 cosas importantes. Bueno, 6. Primero que la corteza activa los núcleos basales, esa sería la primera. Otra cosa que vemos es que el tálamo excita a la corteza, es decir, el tálamo le dice a la corteza que se tiene que mover. Entonces, en las flechas verdes son aquellos que excitan o promueven el movimiento y estas líneas rojas o flechas rojas serían lo que lo limita. Ahora, el globo pálido interno, que es este de aquí, va a inhibir al tálamo y el núcleo subtalámico, vean aquí, estimula al globo pálido interno, lo que va a hacer que frene más fuerte al tálamo. El globo pálido externo va a inhibir al núcleo subtalámico y la sustancia negra va a regular todas estas vías por los receptores dopaminérgicos D1, que sería la vía directa, y D2, que va a ser la vía indirecta. Entonces, esas son 6 como conceptos claves para poder explicar la fisiopatología. Si nosotros pudiéramos representar en un meme todo esto que yo les acabo de decir, ojalá que se acuerden de este video de este niño que se quería pelear. Este niño es el tálamo. El tálamo quiere pegarle a alguien que sería la corteza. Entonces el otro niño, el amigo que lo está deteniendo, que le dice, no te pelees, es el globo pálido interno. Él lo frena, pero vean aquí la manita del niño que lo está sujetando. Entonces ese sería el núcleo subtalámico que hace que el globo pálido interno frene más al tálamo. Entonces se inhibe el movimiento, no deja que el niño se pelee. Ahora, entendiendo ya todo esto, vamos a pasar con la vía directa. La vía directa normalmente va a ser excitada por la liberación de dopamina sobre los receptores de uno de las neuronas. La vía normal, pues es la que acabamos de ver anteriormente, que va a favorecer el movimiento. Se libera la dopamina, se inhibe el globo pálido interno, promueve o se activa el tálamo que excita la corteza y entonces pues mi paciente va a realizar un movimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Esta excitación se va a perder dando lugar a la inhibición de neuronas estriatales, las cuales ya sabemos que inhiben al globo pálido interno y también pues que inhiben la actividad del tálamo. Sin embargo, aquí el estímulo excitatorio pues va a ser menor, entonces queda libre el tálamo para enviar impulsos excitatorios a la corteza motora, generando así actividad motora, pero en forma de temblor. En la vía indirecta, esta es la forma normal. Normalmente ya sabemos que es inhibida por la liberación de dopamina en los receptores D2 de las neuronas estriatales, que son las del núcleo caudado y el putamen. Aquí vemos, no hay una liberación de dopamina, entonces lo que va a condicionar es que se disminuya el movimiento. Bloquea el globo pálido externo y también pues el núcleo subtalámico. Deja libre al globo pálido interno, inhibe al tálamo y pues nos quedamos quietos, ¿no? Se disminuye completamente el movimiento. Pero ¿qué pasa en la enfermedad de Parkinson? Esta inhibición, porque no tenemos neuronas dopaminérgicas, se va a perder, haciendo que se desinhiban estas neuronas estriatales, que son las del núcleo caudado y el putamen, las cuales a su vez pues inhiben al globo pálido externo, que normalmente inhibe al núcleo subtalámico, dando como resultado pues la inhibición de este núcleo. Activa también o libera al globo pálido interno y lo que hace es frenar al tálamo, pero con un menor estímulo excitatorio. Eso es muy importante porque entonces los pacientes van a presentar disminución de la actividad locomotora y por lo tanto bradicinesia.
Otra parte importante de la progresión de la enfermedad son estos estadios de Braak, que los vimos cuando nosotros vimos demencia por cuerpos de Lewy. Básicamente sabemos que demencia por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Parkinson comparten vías fisiopatológicas. Entonces, los estadios de Braak aquí y en demencia por cuerpos de Lewy son los mismos. Las pérdidas de neuronas en regiones específicas y la propagación de estos cuerpos de Lewy van a provocar cambios neuropatológicos que van a coincidir con la sintomatología de la enfermedad de Parkinson. Vamos a tener entonces 6 etapas o 6 estadios de la enfermedad. En la etapa 1, únicamente se va a afectar el núcleo motor dorsal del nervio vago y el bulbo olfatorio. En la etapa 2, se comienzan a afectar los núcleos de ajuste de ganancia. Hay un depósito temprano de alfa-sinucleína que va a estar asociado con la aparición de síntomas prodrómicos no motores, principalmente en los dominios de olfacción, función autónoma y el sueño. Vean entonces cómo la enfermedad va a ir progresando de forma ascendente. Aquí vemos los depósitos de estos cuerpos de Lewy en el bulbo olfatorio en una etapa 1 de la enfermedad. También va a afectar al complejo cerúleos, que lo que va a hacer es el control de la alimentación. Obviamente, si se ve afectado, mi paciente va a tener hiporexia y anorexia. Se encarga del estado de alerta, por lo que mi paciente puede estar inatento, puede tener trastornos del sueño, trastornos del estado de ánimo y también una alteración de la conducta con falta de expresión facial. En estas etapas iniciales también vemos lesiones del núcleo magnocelular basal, que es el núcleo de Maynard, que va a provocar trastornos de memoria, demencia y alucinaciones, esto debido a las proyecciones hacia la corteza que tiene el núcleo. En la etapa 3 se va a afectar la sustancia negra y la amígdala. Hay entonces una mayor desregulación del sueño y más prevalencia de trastornos depresivos. También aquí pueden aparecer características motoras muy tempranas. En la etapa 4 es típicamente el punto en el que se va a producir el diagnóstico clínico. Aquí se afecta la mesocorteza y el tálamo. Aquí ya se implica la aparición de síntomas motores que son clínicamente evidentes. Por ejemplo, el temblor en reposo, la bradicinesia y la rigidez. También se afecta el núcleo accesorio cortical y vasolateral de la amígdala. La estría terminal va a formar un circuito con el núcleo accumbens. Como esto se ve afectado por el depósito de los cuerpos de Lewy, se va a provocar un trastorno compulsivo, un trastorno por apuesta patológica o también los pacientes pueden presentar conductas de hipersexualidad. En la etapa 5 se afecta a la neocorteza y las áreas de asociación de orden superior. Aquí nuestro paciente va a cursar con pérdida de equilibrio, una mayor susceptibilidad a las caídas y también comienza la aparición de deterioro cognitivo que es más evidente. Y por último, en la etapa 6 se afectan las áreas primarias y las áreas secundarias, provocando que mi paciente tenga una discapacidad física muy significativa con progresión del deterioro cognitivo hasta que se hace evidente la demencia por enfermedad de Parkinson. Les pongo aquí resumido el estadio, la estructura que se está afectando y la clínica que presenta el paciente. Y esta línea roja que va a representar el punto en el que clínicamente es más evidente el diagnóstico, que sería la etapa 4. Todo lo demás son síntomas prodrómicos y son no motores. Si acaso en la etapa 3 alcanza a tener temblor y rigidez, sin embargo, no es suficiente como para que yo lo pueda diagnosticar. En la presentación clínica voy a tener una fase prodrómica. Este periodo prodrómico puede preceder al inicio de la enfermedad de Parkinson clínicamente manifiesta. El síntoma prodrómico con el mayor riesgo de fenoconversión a enfermedad de Parkinson, sin duda, es el trastorno del sueño REM, que va a incrementar el riesgo anual de desarrollar Parkinson o demencia por enfermedad de Parkinson en un 6.3%. Es muy evidente que cuantos más síntomas prodrómicos, más riesgo de fenoconversión a enfermedad de Parkinson.
Ya sabemos también que este periodo prodrómico puede comenzar hasta 20 años antes del inicio del parkinsonismo motor o de los síntomas motores. Vemos cómo el primero que se presenta y coincide con la etapa 1 de Braak es las alteraciones en el olfato, las alteraciones del sueño REM, alteraciones como disfunción eréctil. También podemos tener disfunción o alteración en la visión de colores y constipación. Constipación que es como de los que se acercan un poquito más, 5 años antes del diagnóstico clínico de la enfermedad. Entre los fenotipos motores cardinales, la bradicinesia fue la que apareció primero. Generalmente aparece de 5 a 6 años antes de que los pacientes tengan una fenoconversión, seguida de la rigidez que aparece 3 años antes. Y por último, el temblor, que es el que nosotros vemos aquí en línea punteada azul, que aparece básicamente 2 años antes de que mi paciente tenga esta fenoconversión. También podemos tener alteraciones o inestabilidad postural, que es la línea roja, donde también evidentemente se presenta 3 años antes de que nosotros podamos realizar este diagnóstico. Los síntomas presentes en esta fase prodrómica van a ser síntomas motores, por ejemplo, la disminución en la oscilación de los brazos, va a incrementar la variabilidad del tiempo de zancado. Digo, sí hay síntomas motores, sin embargo, son muy discretos y en realidad, pues esto es muy difícil que lo diagnostiquemos, ¿no? Y en los síntomas no motores los vamos a dividir. Podemos tener síntomas autonómicos como constipación, disfunción urinaria y disfunción eréctil. También tenemos hiposmia, dolor, alteraciones del sueño como insomnio, alteraciones del sueño REM, movimientos periódicos de las extremidades que pueden o no presentarse y el síndrome de piernas inquietas. Y también tenemos síntomas psiquiátricos que vamos a ver en la siguiente clase. En el paciente puede presentar un leve o muy discreto deterioro cognitivo, fatiga, disfunción visual, específicamente en la alteración o la visión de colores, y puede presentar cambios en la personalidad. Es entonces muy importante que nosotros realicemos el diagnóstico de la enfermedad de Parkinson en fase prodrómica, porque lo que va a permitir es seleccionar candidatos apropiados para su inclusión en ensayos clínicos. Obviamente, pues estos incluyen terapias experimentales modificadoras de la enfermedad, que lo que van a hacer o pues tratan de hacer es retrasar o prevenir la progresión de la enfermedad de Parkinson. No sé si tengan alguna duda hasta aquí. Ninguna. No, todo bien. Muy bien, bueno, entonces, este ya también es un descanso mental, es como dato cultural porque ahorita va a cobrar sentido. Pero en el año 2012, los astrónomos del Centro Espacial Herschel descubrieron un anillo que estaba deformado en el centro de la galaxia y tenía 2 lóbulos que estaban como torcidos y que formaban básicamente un infinito. Una parte de este anillo que estaba formado pues por gas se elevaba por encima y otra por debajo del plano de la Vía Láctea. Y pues como les mencionaba, formaba un símbolo como de infinito. Y así de infinito va a ser el espectro clínico que van a tener los pacientes con enfermedad de Parkinson. Entonces, ya sabemos entonces que yo voy a dividir la sintomatología de la enfermedad en 2, síntomas motores y síntomas no motores. En los síntomas motores yo tengo bradicinesia, rigidez, temblor en reposo e inestabilidad postural. Y en los no motores, pues todos los que habíamos visto anteriormente. Respecto al temblor de reposo, van a ser contracciones alternantes de los músculos agonistas y antagonistas con una frecuencia de 4 a 6 Hz. La extremidad tiene que estar en reposo absoluto y bien importante que se va a suprimir cuando mi paciente inicia el movimiento. También se describe que este temblor es como de contar monedas. Enseguida vamos a ver unos videos para que lo tengan más visual. Este temblor de reposo también puede observarse tras mantener una postura de forma prolongada, que es el temblor reemergente. Aquí vamos a ver un video donde básicamente la paciente tiene temblor de reposo
Vean ustedes cómo es específica únicamente de una mano. La otra mano pues no está afectada y en las piernas pues no es tampoco evidente el temblor. Nuevamente aquí pues observamos cómo el paciente cuando realiza alguna actividad el temblor tendría que quitarse, pero que tenemos esto que se conoce como temblor reemergente. La paciente mantiene la postura, pasa unos segundos sin el temblor y posterior vuelve a comenzar con este temblor que es de las mismas características como de contar monedas de 4 a 6 Hz. Temblor reemergente nuevamente, que se hace pues más marcado que cuando la paciente estaba en reposo. Respecto a la bradicinesia se describe básicamente como lentitud. Asinesia o hipocinesia es la disminución de la amplitud del movimiento. Ambas están generalmente presentes en la exploración, pero no siempre se encuentran de forma simultánea. Y es muy necesario demostrar esta bradi o hipocinesia en los brazos y en las piernas para que yo pueda hacer el diagnóstico. Entonces tenemos un enlentecimiento y una disminución de la amplitud o bien de la velocidad del movimiento, que va a ser evaluada con el tapping de pies y manos y movimientos de manos y piernas y también con la pronosupinación. Y también la podemos documentar en la voz, en la cara, dominios axiales y también en la marcha. Vemos aquí el video. Aquí tenemos el tapping test. Vean cómo los movimientos de la extremidad que tenía temblor, pues definitivamente están más lentos comparado con la extremidad que no se veía afectada. Y nuevamente lo repiten, el movimiento está más lento comparado con con el lado que está teóricamente sano. Respecto a los signos clínicos de asinesia, el paciente puede tener hipomimia, una expresión de asombro con disminución del parpadeo, alteración de los movimientos oculares, hipofonía, disprosodia, que es la pérdida de inflexión del lenguaje, taquilalia, que va a ser un trastorno del habla que está caracterizada por una aceleración excesiva del ritmo del habla, lo que va a provocar una pronunciación muy rápida y a menudo pues incomprensible, como yo cuando expongo. Palilalia, que es la repetición de la primera palabra, y también pueden presentar cialorrea. Tenemos una lentitud al iniciar el movimiento a la orden, disminución de los movimientos espontáneos, disminución en la amplitud con movimientos repetitivos, micrografia. Hay dificultad para que los pacientes puedan levantarse de la cama o de la silla o bien girar en la cama. Y obviamente todo esto va a condicionar una alteración en las actividades básicas de la vida diaria. Este es un paciente que tiene micrografia y que aparte cuando nosotros realizamos pruebas, pues estas visualmente se ven como interferidas y esto es por la presencia del temblor. Y posteriormente a que el paciente recibió tratamiento, esta micrografia pues mejora básicamente la letra como tenía previo al diagnóstico de la enfermedad y también pues la espiral se realiza de forma más eficaz porque ya no hay la presencia del temblor. En la marcha va a ser una marcha con pasos lentos y cortos. Hay ausencia de braceo y muy importante, congelación durante el movimiento voluntario. Respecto a la rigidez, es una resistencia independiente de la velocidad del movimiento y que no va a reflejar solamente un déficit en la relajación muscular y esta se va a explorar
por medio de los movimientos pasivos lentos de las articulaciones mayores. Esta resistencia o esta rigidez es definida como la resistencia de un tubo de plomo. Y vemos el video de la rigidez en cabeza. Exploramos las extremidades. Bien. En la inestabilidad postural hay una alteración del equilibrio que va a afectar la capacidad de una persona para poder cambiar o bien mantener posturas. Se presenta en etapas muy avanzadas de la enfermedad y también es importante que sepamos que si se presenta en estadios iniciales de enfermedad, nos obliga a descartar un diagnóstico alternativo. No se considera parte de los criterios de la MDS-PD. O sea, es decir, puede estar presente, pero si no está, no excluye el diagnóstico. Lo que sí es que para que yo pueda decir que mi paciente tiene parkinsonismo, pues tiene que tener las 3 características anteriores, es decir, temblor, rigidez y bradicinesia. Los síntomas motores van a definir entonces 3 etapas de la enfermedad. En la etapa temprana, obviamente un tratamiento con levodopa, un tratamiento dopaminérgico, va a ser eficaz para poder controlar los síntomas motores y generalmente va a provocar una cobertura durante muchas horas después del tratamiento con una dosis única. Sin embargo, a medida que la enfermedad avanza, hay un control de síntomas que es subóptima y también tenemos fluctuaciones en la respuesta terapéutica. En la etapa tardía, en la etapa ya avanzada de la enfermedad, tenemos complicaciones motoras completamente establecidas, por ejemplo, fluctuaciones y disinesias. Y en una etapa muy avanzada, pues todo esto va a provocar que no haya una respuesta al tratamiento farmacológico o bien que sea impredecible la respuesta. Respecto a estos síntomas motores que van a definir el síndrome clínico de la enfermedad de Parkinson, pues son como los más característicos de la enfermedad. Sin embargo, los no motores también son muy importantes porque son muy frecuentes. Aquí encontramos síntomas neuropsiquiátricos, trastornos del sueño, específicamente trastorno conductual del sueño REM, que quedamos que este era el que tenía más riesgo de fenoconversión, somnolencia excesiva, apnea del sueño, síndrome de piernas inquietas y movimientos periódicos de las extremidades. También podemos presentar síntomas autonómicos, por ejemplo, hipotensión ortostática, sudoración excesiva, disfunción urinaria, estreñimiento, disfunción sexual, disfagia, anosmia y trastornos visuales. En lo que respecta al sistema digestivo, tenemos dificultad para deglutir y también presencia de estreñimiento. Los síntomas sensoriales están presentes hasta en un 40% de los casos. Va a haber dolor, disfunción olfatoria y alteraciones visuales. Y otros síntomas que también están presentes son la fatiga, alteraciones de la marcha y el equilibrio. Hay entonces una evolución temporal de la progresión de la enfermedad. En una fase prodrómica quedamos que lo que predominan van a ser las características no motoras. En una etapa temprana ya comenzamos con el parkinsonismo, que recuerden es esto de TRAP, que es temblor, rigidez y bradicinesia. Empeoran los síntomas no motores y se agregan nuevos síntomas como el deterioro cognitivo o bien el dolor. En una etapa moderada o media hay deformidades axiales, disinesias y fluctuaciones y síntomas autonómicos como hipotensión o síntomas urinarios. Y por último, en una etapa tardía, pues se empeora completamente toda esta sintomatología motora. El paciente comienza con caídas, inestabilidad postural y trastorno de la marcha y también disfagia. Y en los síntomas no motores, demencia asociada a la enfermedad de Parkinson y también
los síntomas neuropsiquiátricos van a cobrar mucha relevancia. Entonces, con esta parte de los síntomas motores y no motores, terminamos la clase del día de hoy. No sé si ustedes tengan alguna duda o algo más que quieran comentar. Para la clase de la siguiente semana vamos a ver todo lo que falta, los síntomas neuropsiquiátricos, diagnóstico y tratamiento y demencia. No, Elena, por ahora todo muy bien. Entonces hay que fumar. No, no hay que fumar. No, porque los factores son muy poco claros, son muy confusos, entonces, pues creo que definitivamente no hay suficiente evidencia como para que yo recomiende el tabaquismo en un paciente, sobre todo sabiendo todos los riesgos que puede conllevar. Entonces, no. En el cubículo de uno de los investigadores de Parkinson y Alzheimer, había un cigarro gigante. Decía que sin embargo, bueno, parece que no está muy claro. Fíjate que eso fue en la etapa de Clinton. Ujú, Entonces, también inhibieron en la investigación acerca del tabaquismo y Parkinson, porque justamente en la etapa de Clinton era el problema con la tabacalera, ujú. con el tabaco. Ya ves que ahí se manejaron eh, un pleito, bueno, bastante Claro. interesante. Son millones y millones de dólares de la industria. Entonces él le quería, a través de los impuestos, ¿no? Le dieran más dinero por todo el daño que causaban. Entonces hubo, digamos, un boom acerca del daño que causaba el tabaco, ¿no? Y justamente en esa época también estaba la investigación acerca del trabajo y Parkinson y demencia. Y entonces, yo no, pues, ¿cómo no vas a decir eso? Sí, no, actualmente se pone como anecdótico, sin embargo, pues la calidad de evidencia no es buena como para que yo sí pueda recomendarlo al paciente. Entonces, no. Lo que decíamos que todos estos factores no genéticos o ambientales son muy difíciles de evaluar y en realidad, pues podría tener ahí factores de confusión. Ok, a ver, pregúntales a ver quién se acuerda de un gen. A ver, Ricardo, que me digas un gen. Park 1. Muy bien. Está complicado, ¿verdad? La genética, Parkinson está complicada. Sí, es complicado, pero la verdad es que es muy bonito porque básicamente saber qué mutación es específica del gen, pues nos va a dar el pronóstico de la enfermedad y el cuadro clínico que va a tener el paciente o la evolución. Entonces es importante, sin embargo, pues hay que recalcar que los pacientes pueden tener muchas mutaciones. Sí, ¿has visto algún estudio? ¿Algún estudio de qué? ¿Genético? No. Específicamente Parkinson. ¿Quién ha visto? No, creo que no, Doc. A donde yo he visto es hace tiempo, pero en el Instituto de Neurología. Ah, sí, aquí En, sí en hacen el Instituto genética, doctor. Ujú, estudio genético, ¿no saben? ujú, sí, sí. Aquí en Juriquilla, ¿sí? Ah, no, no sé, doctor. No, yo no sé, fíjate. No, y no he visto aquí en Querétaro a ningún paciente que tenga, bueno, estudio genético. Ustedes han visto pacientes inclusive que tratan, o se van a Estados Unidos a que los operen, ¿no?
No sé si ahí les hagan estudio genético. Sería interesante saber a cuántos se les hace estudio, ¿verdad? Ok, bueno, entonces, nada más. Hay muchos, a ver, ¿quién pregunta? Pues es que decidí dividir la clase, doctor, porque me parecía que era mucha información como para poderlo dar solo en una hora, entonces pues lo dividí como por módulos, como lo habíamos hecho el año anterior, que fue como generalidades, tratamientos, síntomas neuropsiquiátricos, y así tal cual lo dividí, entonces pues les digo, es todo un módulo porque es mucha información. Entonces, para la siguiente clase va a ser solo de síntomas neuropsiquiátricos y de su tratamiento, ya después el diagnóstico y el tratamiento. ¿No estuvo Y muy buena? demencia. Estuvo muy buena. Ajá, muy bien. ¿Alguien más que Bueno, quiere comentar? Bye. adiós, doctor, muchas gracias. Adiós. Adiós, doctor. Gracias. Bye.